bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Hoy los Duros de Roer cruzan las fronteras de Chile. En este capítulo tenemos el honor de presentar a un distinto de siempre, un personaje que ha trabajado con los artistas en español más relevantes de las últimas décadas, desde Charly García, pasando por Sumo, Luis Alberto Spinetta, La Ley y Los Tres, entre varios otros. Algunos dicen que es excéntrico, otros de frentón consideran que está loco. Un tipo análogo en un mundo digital. Abrimos esta edición de Duros de Roer con el señor Mario Breuer. Mario, nuestro primer invitado internacional, un distinto de siempre, cruzando el otro lado de la cordillera. Un honor tenerte acá, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno. Una de las formas, yo creo, que sintetizan tu trabajo es una cita que yo recuerdo que, corrígeme si estoy equivocado, yo al menos la rescato de Paul McCartney en Sound City, en el documental, donde habla que la mejor música es la que se desarrolla de una forma simple y sin tantas aprensiones. Sí, eso está al final de Sound City, claro. El que le da una lección a todos los que estaban ahí con la delicadeza del sopapo británico. Sí, claro que es así. Yo le apuesto mucho a eso, y tengo mi método de trabajo que va hacia eso, ¿no? Por ejemplo, una de las muy pocas condiciones sine qua non para trabajar conmigo es que el grupo, no, que grabemos el disco prácticamente en vivo, dentro del estudio, y todo lo que sea lógicamente factible, grabar con todo eso junto, y tiene que ver con esto, hacerlo simple, no complicarlo. Volviendo tú, más bien al principio, más que la ética de trabajo, que ya hay 4 décadas documentando gran parte del rock español, esta suerte espina dorsal del rock en nuestro idioma. Hablemos de los inicios. Tu papá era un fanático de la música barroca, está The Beatles como una suerte de estímulo macro para cualquier persona que se fascina con la música, pero me gustaría saber cuándo realmente comienza toda esta fascinación por la música y luego el rock. Para ti, claro está. La verdad, a ver, yo creo que no sé, yo creo que no tengo forma de saberlo, porque en realidad el camino de la música, mis primeros recuerdos es esto que yo cuento, ¿no? Yo estar sentado a upa de mi papá, y mi papá, ¿no?, escuchando Vivaldi o Bach o Beethoven. Pero ahí hay otros artistas. ¿Sientes cuando la música fue relevante para ti? Sí, pero también pasaban en casa, también se escuchaba a Joan Baez y a Mercedes Sosa, se escuchaba jazz. Yo en algún momento me parece que se me despierta todo un día tocando el piano en la casa de mi abuela, ¿no?, de la mamá de mi mamá. Ella tenía un piano en la casa que no lo tocaba nadie, no sé por qué tenía un piano. Pero yo me acuerdo que abría y me llamaba mucho la atención, y yo quería tocar el piano, y siempre lo que tocaba en el piano era netamente rítmico, no tocaba acordes, hacía, ¿no?, como otro tipo. Y dije, yo lo que estoy haciendo, estoy tocando la batería arriba del piano. Entonces ahí, eso fue cuando tendría 8 o 9 años, más o menos, 9. Y fui y le dije a mi mamá, yo creo que quiero aprender a tocar batería. ¿Recuerdas cuáles fueron como los primeros discos que te volaron la cabeza fuera de las canciones, en el sentido de ya soñar con tener a la música como un norte de desarrollo profesional? Sí, a ver, una de las cosas, uno de los eventos que a mí me despertó mucho en varias bandas fue Woodstock, ¿no es cierto? Woodstock se veía en Buenos Aires, de hecho, en un momento, se estrenó y después la daban todos los sábados tras noche en un cine en Belgrano, y hacíamos cola, y había ya como un club, había gente que iba todos los sábados. Yo habré ido 7, 8 veces a lo sumo. Pero bueno, de ahí me aparecen un montón de muestras. Me aparece el funk a través de Sly and the Family Stone, me aparece Richie Havens del lado de la cosa acústica, Crosby, Stills, Nash & Young, que es una banda que yo veo ahí que me explota mucho en la cabeza. Santana, en realidad a Santana yo lo conocí antes que a Woodstock, porque a un vecino mío el papá le trajo 2 discos volviendo de Estados Unidos, y un disco era el primero de Santana y un disco de Chicago, que también me voló la cabeza.
Increíble. Sí. Buenos discos para comenzar. Se dice que lo que uno escucha en la adolescencia es lo que te marca, ¿no? Calculo que sí, pero simultáneamente también me iba, cuando empecé a aprender a tocar batería, me iba a la casa de un amigo de mis viejos, que se llamaba Tomás Schiller, que era un pianista de jazz, y de jazz para el lado de la música clásica, un gran pianista, y los domingos había como zapadas en la casa de él. Entonces yo empecé a ir, y por su lado empecé a escuchar un montón de jazz, no solo Oscar Peterson y Miles Davis y cosas así, sino también Pink Floyd. Cuando era muy chiquitito me encontré con Atom Heart Mother, que me lo mostró un señor que tenía la edad de mi papá. Un banco de contenido ese disco. Claro, ¿entendés? O sea, yo tuve una pequeña temporada donde como que abrieron una tolva y me cayó toda esta música, y Mercedes Sosa también. Entonces hay una época donde apareció mucha música que me marcó. Finales de los 60s, en los 70s, el rock está en un estado de definición importante. El cambio de década es súper significativo. Sí. Yo creo que de los 90 a los 2000 no pasaron tantas cosas como sí ocurrió en esa prolífica escena con varias mecas importantes: Los Ángeles, Nueva York, Londres, en fin. Con todo el camino recorrido, recordando tu trabajo formal, informal, una suerte secundaria en estudios de menor rango en el 75, 76, han pasado más de 40 años. Yo sé que tú no eres mucho de mirar el espejo retrovisor, pero a estas alturas del partido, mirando las cosas en perspectiva, ¿sientes que aún tienes héroes musicales? La mayoría de mis héroes musicales son como punto de partida del siglo pasado, ¿no es cierto? Conservo algunos héroes, sí, de esa época, de los 70. Yo creo que en realidad los que se convierten en héroes, en verdaderos héroes, nunca dejan de serlo, ¿no? Uno va renovando, pero sí me acuerdo de mucha música, sobre todo el rock sinfónico también. Había mucho el rock sinfónico que me gustaba, y también un poco el jazz rock de Estados Unidos. Steely Dan, otra banda que a mí así está entre mis 3 bandas favoritas, diría, por qué no decirlo. Sí, yo creé un montón de ídolos a quienes no vuelvo a escuchar los discos de Yes o de Rick Wakeman, o cosas más raras como Uriah Heep o Premiata Forneria Marconi. Sí, yo me volaba mucho con eso. ¿Qué hay de ese viaje, yo creo, me imagino, crucial en tu desarrollo, en tu mirada a finales de los 70 en Los Ángeles? ¿Qué recuerdas de esa travesía, de esa experiencia? ¿Y cómo fue esa decisión, tomar esa decisión en ese punto de tu vida, cuando uno empieza como ya poco a poco a construir su camino? La primera parte de la pregunta es un poco difícil porque me acuerdo de todo, y si te cuento todo se va a hacer de noche, pero voy a tratar de resumírtelo. Voy a empezar con la segunda pregunta: ¿cómo fue que se me dio? Nada, yo en algún momento, un día, yo entré a trabajar como cadete, le decimos nosotros, en una empresa, ¿no? El que va y lleva los paquetes y va a hacer una cobranza y lo mandan al banco a hacer los depósitos. En una empresa discográfica muy pequeña, y un día me mandaron ahí a abrir un cuarto que era donde estaban los equipos de grabación, y habían unas cosas muy viejas, muy antiguas, en una pieza en muy mal estado, con una bombita de luz colgando del puro cable del techo. Pero yo entré ahí y sentí que eso era lo que yo quería. Yo quería los grabadores, los micrófonos, los cables, perdón. Así que desde ese día yo dije, bueno, yo quiero aprender a hacer esto, y como no había en Latinoamérica, me di cuenta que Los Ángeles era el lugar donde había que ir. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con Mario Breuer en esta emisión, Los Distintos de Siempre. Gran conversa con la historia pura del rock latinoamericano. 4 décadas documentando parte del rock en nuestro idioma. No soy yo, ni tampoco las múltiples entrevistas, registros que hay. Está tu imagen, tu legado, por ejemplo, en el documental hablando de la historia del rock chileno, que también tienes un rol súper importante, sobre todo en los 90. El documental de Lucibel dedicado al disco Peces. Hay unos cameos también donde está tu ritual en el estudio, entre otras cosas. Y no seré yo ni ninguno del equipo que te recuerde la cantidad
cantidad de discos, porque realmente he perdido la cuenta todo, yo creo, la cantidad de discos que has participado desde principios de los 80 en adelante, ni hablar de también el periodo formativo de los 70s. Flaco Spinetta, Charly García, Mercedes Sosa, no sé, Electrofobia, Los Espíritus, y podría estar incluso hasta 10 capítulos más de Duros de Roer hablando de tu historia, algo medio caótico también en 4 décadas. Y yo te pregunto, ¿qué recuerdas particularmente de, por ejemplo, me quedo en Charly García? Entiendo que es el músico del cual tú aprendiste más cosas. Y Luis Alberto Spinetta, ¿qué te queda de dos tótems musicales, dos símbolos del rock latinoamericano en una experiencia? ¿Cómo fue aprender a leerlos? Y digo leerlos, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo que tú partiste estudiando psicología. Y los psicólogos son personas que son grandes escuchadores, por decirlo de alguna forma, son oyentes. Y hay gente que es mejor orador que oyente, por decirlo de alguna forma. Y eso te hace como marcar distancia. Y a veces un productor juega el rol de psicólogo. Por eso me pregunto cómo fue leerlos en la parte emotiva, llevar a puerto esa ansiedad también previa a cada disco, a cada canción. En realidad es... Yo lo caro que me llevo de cada disco es la gente, es mi conexión con la gente. Pero yo te diría que hay como una palabra que reúne no solo a Luis Alberto y a Charly, sino también a Andrés Calamaro o a Los Espíritus, a Electrofobia. Los artistas con los cuales yo elijo trabajar, que es el respeto por la música. Esto es la cosa que a mí lo que me une, donde yo me encuentro con ellos, el respeto por la música. Que los discos sean hechos artísticos es para mí muy importante, y es importante contar con esa parte de estos artistas, ¿no es cierto? Yo mi manera de lograr mi trabajo es conectarme con la gente, conectarme con los músicos, y como vos hablabas de Luis Alberto y de Charly, que son músicos que yo conozco desde los 70 y con los que trabajo, ellos son dos músicos particularmente muy talentosos. Sin embargo, cuando yo estoy con ellos, son personas, yo nunca me senté con ellos como con una mirada que vaya más allá de lo que estamos haciendo. Esto me pasa, tampoco me pasa tan fuerte. Con Charly realmente teníamos una comunicación que trascendía por lejos las palabras, ¿no es cierto? Y siempre tuvimos una conexión de trabajo muy buena, una dinámica de trabajo que se daba muy muy bien. Son como uno se va conectando, ¿no? Pero y no me pasa siempre, de tanto en tanto me va ocurriendo. Me ha pasado mucho ahora con Electrofobia, por ejemplo. Me pasó algo también, como una conexión muy, ¿no? Como cuando uno se aprende de alguna manera de ese proyecto, lo digo sanamente, cuando uno conecta. Hay una retroalimentación también. Exactamente. Entonces, yo me llevo eso, esa comunicación, esa relación, esa colaboración mutua. La distancia también de humanizar al músico, porque hay muchos productores quizás de otra data que también les cuesta como salir de la admiración y sacar el foco de la ansiedad y el ego de muchos músicos que creen que tienen la última palabra. Pero en tu caso también hay un rol de formación donde tú fuiste creciendo también paralelamente, ¿no? Con el desarrollo, la explosión de Argentina como una de las plazas fundamentales, una de las plazas seminales para entender el carácter del rock en español. Sí, yo soy muy consciente. Yo me doy cuenta que yo volví de Los Ángeles y llegué al lugar correcto en el momento indicado. Todo es timing también en la vida. Un poquito de... Pero entiendo igual, pese a esta experiencia de sobre todo lo que se documentó en los 80, que es impresionante, sin desmerecerlo en los 90 y también el input por aportar a la nueva música en el siglo XXI, hay experiencias caóticas. Lo de Sumo creo que fue bien distinto del resto, ¿no? Sí, yo lo recuerdo de alguna manera como una suerte de caos, pero no un caos. ¿Un caos organizado? Un caos organizado y muy artístico y muy estético. El caos como estética de alguna manera, con un fin
claramente energético, ¿no es cierto? Ellos eran un montón de personalidades muy fuertes, ¿no es cierto? No solo Lucas, sino Dafunquio y Moyo y Arnedo y Petinato, ni hablar, eran todas personalidades muy muy fuertes, y había apoyados un poco por las cosas menos humanas. Se ponía a veces un poco más caótico, pero ese caos como estética daba una banda con una energía increíble. El libro ya es una realidad. Las series, el apartado audiovisual ha logrado revitalizar mucha historia, mucha arqueología rockera. Pregúntale a Luis Miguel, por ejemplo, cómo pudo revitalizar su carrera en gran medida con las métricas del alcance que tuvo su serie. Y vamos a impactos mayores, ¿no? Los Bohemian Rhapsody, que un éxito de taquilla y que nuevamente puso a Queen en el apartado familiar, no solo el rockero que... Eso me pareció maravilloso. Golazo, o sea, las nuevas generaciones como que tenían un oasis de rock ante trap y códigos urbanos y música electrónica, dubstep y varios más. ¿Hay alguna historia, porque lo tuyo ya está con un libro en la mesa y con amplios documentos? ¿Hay alguna anécdota que tú atesores por sobre todas las cosas? Una anécdota, solo una anécdota, como que tú incluso la extenderías en otro formato. Historia en particular, con un músico. Aparte de lo que ya he contado, sí, porque yo sé que hay más cosas. Claro, sabemos, seguro, ¿no? Que hay más cosas. Es una cuestión de memoria y de recordar. Y yo supongo que en algún momento me voy a relajar. Me cuesta un poco. Yo me fui de Buenos Aires y me fui a vivir a las montañas para relajarme un poquitito. Y vivo ahora en un paraíso maravilloso. Y me relajé muy, muy poquitito. Algunos meses más y estos meses mucho menos. Me cuesta un poco, pero supongo que voy a necesitar en algún momento relajar y dejar entrar, porque las historias de mucha gente me ha escrito diciendo y no contaste cuando tal y tal y cuando cual y cual y aquello y el tercero. Sí. Hay mucho más para contar, hay mucho para contar que yo no quiero contar porque claro, esta parte de la intimidad de los rituales del estudio. Exactamente, porque cuando involucra secretos profesionales. Ponele. Sí, es respeto, yo respeto la intimidad de los otros y con eso me parece la defensa descansa. Mario Breuer, próximamente Netflix, 150 temporadas. Bueno, hay nuevos formatos. Vos preguntabas por los formatos. Yo tengo que entregar ahora, en las próximas 2-3 semanas, una serie de grabaciones, algunos párrafos de mi libro que van a estar en Spotify, ¿no? No, claro, los audios, los podcasts. Este programa también se mira en podcast. Los voy a relatar yo y voy a tener el lujo de que me lo grabe el que es el ingeniero, desde mi punto de vista hoy en día, el ingeniero top en Argentina, que es Edu Pereira, un ingeniero increíble, así que él ya me dijo cuando saqué el disco, me dijo, si algún día haces una versión grabada y vos la relatás, yo quiero ser el ingeniero de grabación. Hablemos de Chile. Actualmente tu vínculo se remite en cierta medida a Electrofobia, por ejemplo, una banda donde tú tuviste el gran gesto, ¿no? Habla de tu involucramiento macro con todos los proyectos en los cuales tú estás desarrollando, te has desarrollado en los últimos años. Participaste en el icónico show en el Teatro Cariola, que es la primera graduación para este Power Trio, que es parte de la nueva cama de artistas rockeros, pero la gente también te recuerda como un símbolo de esta explosión que hubo, que coincidía con el apetito de la industria chilena después de la transición democrática, cuando tú estuviste envuelto en esta santísima trinidad del rock chileno, Hablando de la Ley, los tres, y bandas entonces jóvenes valores del underground como Lucibel. Cuando se te nombra a ti o se te indica como un pilar en la explosión que hubo el rock chileno coincidentemente en los 90s, ¿te sientes cómodo con esa etiqueta? ¿Te sientes responsable? Sí, totalmente. ¿Esa generación dorada? Sí, totalmente. Éramos tres Quijotes. Yo llegué Sanfuentes, acá, ¿no? También, ¿no? Alejandro Sanfuentes y Jorge Meliboski. Nos juntamos los tres y yo dije, muchachos, hay algo que no está funcionando acá. ¿Qué es lo que pasa con los medios? ¿Qué ocurre? ¿Por qué los medios no muestran a las bandas? Y me explicaban que no, que los medios miran muy para afuera y que solamente para afuera y que lo de acá no vale porque lo de afuera y lo de afuera y lo de afuera. El gran estigma, ¿no es cierto?,
complejo de inferioridad que hemos tenido en toda América Latina. Yo ahora vivo en el interior de la Argentina. En la Argentina, en el interior se dice Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Buenísimo. Es un error. Yo siempre digo que el que atiende en Buenos Aires es el diablo lo mismo. Dios está muy relajado en el interior ahí. Oye, y ahora nuevamente tu nombre, las nuevas generaciones. Has tenido una visibilidad interesante con este documental Cuando respiro en tu boca, donde tú tienes un rol protagónico en la factura del Peces, en toda la estrategia también con el equipo de trabajo cuando Lucibel se lanzaba a la primera liga, ¿no? Del rock latinoamericano en el 95. Pero al ver el documental, no fueron pocos los amigos que me decían, oye, pero esta es una película esto es un documental de Mario Breuer, no es un documental de Lucibel, porque era impresionante las directrices que tú ahí tomabas y cómo, bueno, se desnudaba para gente que no estaba al tanto tus rituales de trabajo, tu forma meticulosa de involucrarte. Es que yo soy así, acá hay un amigo, acá está Gerardo. Como el papá, no sé. El papá cabrón. Sí, fue toda bueno, ese disco particularmente fue toda una situación donde hubo una estafa involucrada, hubo toda una situación muy pesada. Fuimos víctimas tanto de la banda como yo y el estudio, ¿no es cierto? Sonus, de Hernán. Sí, Hernán Rojas, a quien saludamos. A quien saludamos, eran de Hernán y de Andrés Pollack, a quien también saludamos. Y yo me di cuenta que había algo que no estaba bien y me tuve que poner en una especie de capitán de barco casi con pata de palo a defender esos chicos que me parecía que tenían mucho talento y tenían un gran futuro, y estaban cayendo en horrorosas manos. El estudio no iba a cobrar lo que correspondía, yo no iba a cobrar mi plata, era todo como una gran estafa. Así que bueno, con Hernán Rojas yo hablé con él y tomamos algunas decisiones para defendernos y proteger lo hecho y proteger al grupo. Buen acierto. De los viles estafadores, donde había uno de cada lado de la cordillera, así que... Suele pasar. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos de vuelta en este Duros de Roer con Mario Breuer, distinto de siempre, proclamado por la escena latinoamericana y obviamente, aunque parezca retórica, del equipo que recibe con felicidad esta participación, Mario. Hablemos de Electrofobia. ¿Qué te llamó la atención? Porque imagino que debe recibir muchos kits, muchos adelantos, muchas maquetas, demos, y los nuevos músicos son un poco flojos, ¿no? Son un poco perezosos en el sentido que te mandan inbox, ya no está ese rigor al menos de mandar un comunicado, no, mandan como links. Dentro de toda esta sobrepoblación de contenido, ¿qué fue lo que tuviste, ¿no? ¿Cuál fue el potencial que viste en Electrofobia? Es muy gracioso. En realidad, en un principio, como que desde lo musical me costaba mucho porque las primeras maquetas eran maquetas muy elementales y primarias y no me permitían ver muy bien. Pero mi contacto fue con Gerardo Elgueta y el contacto era tan bueno y la comunicación era tan buena y los veía tan profesionales que dije, no debe estar mal lo que hacen. Hubo sí un par de meses de problemas y desgracias y cosas que fueron retrasando el proyecto. En un momento me dijeron, bueno, se retrasó todo, no sé si quieres tomar el tiempo. Y dije, no, nos detenemos, esperamos, tomamos la espera que tenemos que tomar. Y mientras tanto yo empecé a producir y lo primero que me impresionó es lo bien que hacían sus deberes, lo muy bien que ellos respondían a mi producción, a la compaginación, a la reedición de los temas, de las estructuras, de un montón de cosas, cada cosa que junto con mi compañero Edu Jardina le fuimos proponiendo, ellos lo hicieron al pie de la letra. Y cada vez me pegaba más esto y yo dije, cuando hay tanto profesionalismo, hay posibilidad de hacer un gran disco. Y ya después me vine a Santiago, estuve trabajando con ellos en sala de ensayo y ahí es donde pasó la magia que a mí me importa, que es la magia humana. Sí, claro. No solo la un gran magia tipo, humana, Gerardo. sino Gerardo, el trío, todos ellos, sí. Toda la gente que los rodea, son un grupo humano increíble y maravilloso y dispuestos a trabajar y a trabajar bien y respondiendo ante cualquier cosa. Y ya cuando hicimos los primeros demos, el bajo sonaba tremendo, las guitarras maravillosas, ¿no?
y ese chico Cabello, ese muchacho que toca la batería como solo, era increíble, un monstruo total y absoluto. Con un futuro importante. Me dejaron esto de que vamos a hacer un gran disco, y el disco que hicimos, si bien es una producción mía y con muchas decisiones mías, es un verdadero logro de ellos. Ellos trabajaron y se prepararon, hicieron lo que a mí me parece que es hacer un buen disco, ¿no? Que decir, che, vamos a llamar a un productor y vamos a hacer lo que él dice, que para eso le pagamos, claro, ¿no es cierto? Y esto se da muy pocas veces. Entonces, con esto nosotros pudimos ahondar en los temas, y darme cuenta que ellos hoy tienen una propuesta, para mí son la gran maravilla latinoamericana. Yo, si me decís, ¿por qué van de todas las bandas de los últimos? ¿Por quién apostás? Mis fichas van ahí. Como hace 3 años o 4 años puse mis fichas en Los Espíritus. Y han tocado con frecuencia en España, en Chile, han cosechado una... Qué bueno que cita lo de Los Espíritus, por un tema de... Son maravillosos, la música es increíble, y Maxi Prieto es un músico de un talento. Bueno, tienen estas cosas en común, y gente, ¿no? Esto, ¿no? Como los hay un show envolvente, hay un rigor, pero te destacalo los espíritus, porque la siguiente pregunta guarda relación al estado actual de la música argentina. Y no, yo sé que, yo también soy medio como... muestro distancia con el rock barrial, con lo superfluo y poco profesional que es ese circuito, que a mí me carga personalmente. Lo detesto, me lo pierdo sin falta. O sea, si hay un show que yo tengo que evadir por temas profesionales, es de ese tipo de música y la cumbia, pero eso son apreciaciones personales que a poco le deben importar. Coincidimos. Pero actualmente, y comparándolo, por ejemplo, con la sobreexposición que hubo en los 90, con una camada interesante de bandas argentinas, ni hablar de los 80, ni hablar del proto gran rock argentino de los 70, ¿tú sientes que la música argentina, porque esta es una tesis que recuerdo, el primer colega fue un periodista, Claudio Vergara, el diario La Tercera, que hizo un artículo muy interesante respecto al bajo posicionamiento, contrastándolo con épocas pasadas, pretéritas del rock argentino? ¿Tú sientes que la música argentina ya no tiene el peso que tuvo en su era dorada? Yo diría que la última gran camada de finales de los 90, mediados de los 90, de hecho. No, la música argentina está pum para arriba, está muy fuerte. O el rock argentino, quizás. El rock, el rock está medio para atrás. Del rock van quedando pocas muestras. Hay muestras muy desconocidas, hay grupos de rock conocidos por muy poca gente que son increíbles, grupos de rock maravillosos, pero pertenecen a un pequeño nicho. Claro, pero el impacto regional ya no está. A donde fue a parar el rock a mí no me gusta. Hay muy pocas bandas. Yo desde hace muchos años trabajo con los Gardelitos, estoy en este momento terminando la postproducción de un show en vivo grabado en Obras, un gran disco de rock con muy buenos temas. En ese mundo de rock barrial, para mí es lo único que lo está sosteniendo, y definitivamente no. Sin embargo, si hablamos de música argentina y música moderna, Paulo Londras, por ejemplo, que es un personaje del trap, o del hip hop, y en Chile está muy potente. Está muy potente en todas partes. Acaba de grabar con el Chiran. Acá en Arena. Que me gusta, que a mí me encanta. Hay grupos como la ATR Band, ¿no es cierto? Con Paco Amoroso y ¿cómo se llama? Catriel. Catriel, eso es un show de trap que es bestial, que yo no tengo ninguna duda. Ahí también voy a poner, por si acaso, pero el trap tiene mucho del punk en cierta medida. Ha sido visto por la discursiva, por ese espíritu rebelde, como el futuro de la música latinoamericana, más que el futuro, el presente de la música latinoamericana más exportable, porque no vamos a hablar de las vacas sagradas que ya tienen su espacio. En el recambio, ¿tú sientes también que el trap es como el movimiento más consistente musical, pensando en que Latinoamérica puede ser nuevamente una fábrica sustentable, una fábrica proyectable a nivel global? Latinoamérica es desde hace muchos años el eje de la música en todo el mundo. Esto ya lo venían diciendo hace 20, 25 años los grandes capos de la industria discográfica, que yo, en esas épocas donde yo rebotaba entre una especie de, cuando todavía había industria discográfica, y yo me acuerdo que decían futuro, y yo decía, bueno, esto lo dicen, no public relations, pero digo, de la mano del reggaetón, señoras y señores, al que le guste bien y al que no le guste también, de la mano del reggaetón,
Y todo eso, hoy por hoy, la música que domina el mundo no es el K-pop, el J-pop, ni la música inglesa, ni la de Madagascar, por cierto, pero sí es la música latina. Yo creo que a partir del trap nosotros estamos entrando en una purificación de la música latinoamericana con discurso, con palabra. Yo creo que la música latinoamericana se termina de completar cuando dejamos de decir Eva, nena, y Eva, y empecemos a decir nosotros los latinoamericanos somos la cultura del mundo, ¿no es cierto? Discurso, mirar para adelante, y yo creo que para ese lado está yendo, y yo creo que hay muy buenos representantes en toda América Latina que van para ese lado. Mateo Kingman de Ecuador, sí. Gente de acá de Chile, por supuesto, de Uruguay, de todas partes. Yo creo que estamos en muy buen camino, soy muy optimista. Cito una entrevista que te hicieron en el diario Los Andes. Me gusta la música que hacen los millennials. ¿Es un absoluto? Sí. Porque los millennials hacen de todo. Sí, bueno, ahí también están los millennials, los que hacen esa especie de pop soul moderno, ¿no? Conociendo Rusia, Usted Señálemelo en Mendoza, y un par de bandas, sí. Spaghetti Western. Hay de todo, hay que saber filtrar, yo creo. José Lucano, hay un montón de artistas que tienen que ver con eso, y que tienen que ver con la cultura millennial, sí. Yo, de todas las músicas que se cayó el rock, el rock se cayó, se tropezó y está tratando de levantarse. Se quebró el mentón. No creo que pueda levantarse porque atrás vienen los millennials galopando, pero con una fuerza, porque aparte estos pibes saben hacer de todo. Vos fijate que la mayoría de los artistas que han logrado llegar más allá, tienen sus propias redes. Ellos hicieron su camino, ellos se llevaron al millón. Nadie más, ellos solos llegaron al primer millón. Es todo más directo, con las redes sociales hay un análisis mucho más automático, mucho más. Por eso mi apreciación por lo profesional, sí. Por la gente que trabaja bien, por eso. Mario Breuer, al tanto de esta es tu primera visita en Duros de Roer, nuestro primer invitado internacional, aunque tú tienes un vínculo importante con Chile, no solo con la electrofobia, todo lo que hemos conversado en esta plática. ¿Te consideras tú un duro de roer? Yo sí, a full, recontra duro de roer. Sí, si no, pregúntenle a mi esposa, pregúntenle con quien nos amamos profundamente, y ella sabe que soy un duro de roer, claro que sí. Esto fue Duros de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.